Bueno, buenas tardes en primer lugar a todos y agradeceros que estéis aquí para compartir, como hacemos siempre en Ítaca, en Acrópolis, tratar de compartir estos conocimientos eh, que no son nuestros, sino que son los conocimientos que la humanidad ha ido conquistando con esfuerzo, con trabajo, poco a poco. Y nos hablaba Madalena que el título es El despertar interior. Le preguntaba antes de empezar, digo, ¿cuál es el título de la conferencia? El despertar interior. Bueno, el despertar significa un cambio de estado, ¿no? Significa que antes estábamos durmiendo y de repente hemos despertado. Hay un cambio de estado. Para que se produzca un cambio de estado tiene que pasar algo. Ese algo nos sugiere el título, que es a través de la virtud. Y la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y qué entendemos por virtud? ¿No? Porque ya cuando entramos así a hablar de cosas que parecen un poco, ¿no?, metafísicas, o nos parece difícil definir las cosas, ¿no? O sea, seguramente si preguntamos a cada uno qué es la virtud, pues a lo mejor nos resulta difícil. A lo mejor nos resultaría más fácil decir qué entendemos por alguien que sea virtuoso. Pero tratar de definir la virtud a veces es difícil, ¿no? Es como definir la vida o como definir el amor. Es difícil. Es más fácil hablar del enamoramiento, de los muertos, ¿no? Es más fácil. Entonces, virtud sería, bueno, como una energía. Una energía. Habéis visto que energía, bueno, energía viene del griego, ergón, significa trabajo, significa esfuerzo. Y nosotros vemos, porque lo escuchamos muchas veces y a veces todos los días, esto de la energía eléctrica, ¿no? O la energía atómica, o la energía eólica, que es la del viento, ¿no? La energía hidráulica. Bueno, estas son las energías que nosotros vemos que a través de máquinas o de otros elementos, pues mueven las cosas. Es decir, la energía es algo que siempre hace que se muevan las cosas, los objetos. Por lo tanto, si decimos que la virtud es una energía, la virtud es una energía, pero no física, sino que se movería en otros ámbitos, que sería en los ámbitos emocionales, en los ámbitos mentales, espirituales, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque tenemos una naturaleza que es material, pero también hay otra naturaleza que pertenece al mundo invisible, al mundo inmaterial, y ahí se movería la virtud. Pero fundamentalmente, por lo que hemos dicho, entender que la virtud es acción, la virtud es trabajo, la virtud es esfuerzo. Por lo tanto, porque del latín, digamos, virtud, vir, significa fuerza, de ahí viene viril, ¿no? Es viril, o sea, es fuerte, tiene esa capacidad. Sin embargo, vicio, que sería lo opuesto, que viene también del latín, significa vacío. Se parece mucho, ¿no? Vicio viene de vacío. Sería algo defectuoso, sería algo que está corrompido, algo que le falta para llegar a ser perfecto, es decir, es algo imperfecto. Lo que ocurre es que nosotros a veces entendemos como vicio algo negativo, ¿verdad? Sin embargo, vicio sería la carencia de algo. ¿Me explico? Es decir, vicio sería como, porque significa vacío. Entonces, vacío es que no hay nada. Por lo tanto, no es que sea negativo, el problema es que no hay nada. Si bien a veces en los agujeros se forman avisperos y se meten bichos y cosas. Entonces puede ser que a veces un vacío se rellene de elementos negativos. Pero en principio, un defecto es algo que nosotros carecemos, es un agujero que tenemos y carecemos justamente de una virtud. ¿Sí? La virtud lo que haría sería tapar el agujero que tenemos. Por ejemplo, ¿qué puede ser un agujero? La impuntualidad. Vamos a pensar en alguien que no es puntual.
Eso es un defecto, ¿no? O para algunos una virtud. Dice, no, yo llego tarde porque ¿sí? Es un defecto. Vale. Entonces, si no queremos tener ese defecto, ¿qué tendríamos que desarrollar? La puntualidad, ¿no? Una virtud que cubra esa deficiencia que tenemos. Bueno, por lo tanto, ya tenemos algo más o menos claro. Es decir, que virtud es una fuerza, es acción, es trabajo, es esfuerzo, y un defecto simplemente es una carencia, es algo que no tenemos. Obviamente, nosotros entendemos que la vida cambia constantemente. Como dice la gran Mercedes Sosa, ¿no? Todo cambia, todo cambia. Y como todo cambia, no hay nada que permanezca constantemente igual. Por lo tanto, cuando hablamos de virtudes, hay que entender también que si conseguimos algo, no es que eso ya está. Por ejemplo, podemos entender que el orden es una virtud. El orden es una virtud. Vale, entonces yo voy a casa y puedo ordenar, por ejemplo, mis libros. ¿Es que ese orden va a permanecer así para siempre? No, en cuanto yo coja un libro, lo saque, lea, me lo deje encima de la mesa, o me vaya al comedor a leer y lo deje allí, ese libro tendré que devolverlo al estante de donde lo saqué para restablecer el orden. Aparte, ese libro irá cogiendo polvo, pues habrá que limpiar también el polvo. Por lo tanto, también lo que aprendemos es que la virtud no es algo que se conquista y ya está, sino que hay que estar alimentando constantemente esa vida interior, ese mundo interior, para constantemente mantener un ritmo de vida que podamos decir más o menos virtuoso en ese sentido. Hay un texto que os he traído, porque a veces más que mis pobres palabras, hay un texto de los que nosotros estudiamos aquí en primer año, que es La voz del silencio, que nos va a hablar que justamente el camino para vencer el dolor, porque los defectos, como nos desvían de nuestro camino, entonces nos producen dolor, y para vencer el dolor nos dicen los viejos textos que el camino es la virtud. Y aquí La voz del silencio, os voy a leer un parrafito, porque este libro, la verdad, es una de esas joyas espirituales que aquellos que lo hemos leído y lo hemos estudiado, pues esto no se nos olvida nunca. Y aparte estamos constantemente releyéndolo, porque es de tal belleza, todas las cosas que cuenta, lo cuenta de tal manera que es como una especie de fuente de energía y de luz. Dice: la escala por la cual asciende el candidato, se entiende el candidato a la sabiduría, está formada por peldaños de sufrimiento y de dolor. Estos únicamente pueden ser acallados por la voz de la virtud. Ay de ti, discípulo, si queda un solo vicio que no hayas dejado atrás, porque entonces la escala cederá bajo tus plantas, porque su base descansa en el profundo cenagal de tus pecados y defectos. Bueno, y continúa así, ¿no? Entonces, como veis, nos está hablando de que en la vida existe como una especie de lucha, como una guerra. No de estas guerras tan desagradables que vemos por la televisión, sino de una guerra interior. Hay otro libro que también estudiamos, que es el Bhagavad Gita, que muchos de vosotros lo conoceréis, que nos hablan justamente de esa guerra interior. Es decir, que estos libros de sabiduría nos dirían que los auténticos enemigos del ser humano los tenemos dentro. No hay ningún enemigo que esté fuera. Lo que el ser humano llama enemigos exteriores no lo son. Es decir, no los hemos fabricado nosotros porque seguramente querremos conseguir algo, algún fin de tipo egoísta. Pero la verdadera lucha del ser humano es consigo mismo. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho que las cosas van cambiando, hay seres humanos que buscan realmente vivir de una manera consciente la vida
y tratar de estar corrigiéndose y aprendiendo constantemente, y hay otros, en cambio, que prefieren estar como adormecidos en su conciencia. Entonces, este libro del Bhagavad Gita nos habla de una batalla interior, que lo que nos viene a decir es que existe la evolución. Es decir, ¿por qué las cosas no están siempre igual? Porque están evolucionando, es decir, sabemos de que todo está en evolución. No hay nada que permanezca estático en el universo, ¿no? Vemos que todo gira, se mueve, el universo se mueve constantemente, nuestra Tierra, nuestra vida, todo está cambiando. Y nosotros tenemos la oportunidad de vivir esa guerra interior si hemos despertado nuestra conciencia. ¿Cuándo despertamos nuestra conciencia? Cuando distinguimos que en nosotros hay dos naturalezas, ¿no? Si no nos damos cuenta que dentro nuestro hay dos naturalezas, no hay guerra. Eso significa que nuestra conciencia está dormida. Pero si nuestra conciencia despierta, nos daremos cuenta que una parte de nosotros tira hacia lo material, hacia las pasiones, los instintos, lo intrascendente, lo temporal, y sin embargo otra parte nuestra tira hacia lo divino, hacia lo superior, hacia lo trascendente. Pero eso es cuando hemos despertado. Si no hemos despertado, ¿cómo estamos? Dormidos. Y cuando estamos dormidos, ¿verdad que no hay guerra, no hay lucha, no hay nada? Estamos dormidos. Ahora, cuando el ser humano despierta, entonces dice, y yo quiero vivir cosas elevadas, yo quiero ser mejor, yo quiero crecer internamente, eso del despertar interior. Es decir, nos damos cuenta de que no solamente existe una vida exterior, que es la que nosotros nos movemos todos los días, no solamente existe esto de ir a trabajar o de irse a tomar una copa con los amigos, que está bien, sino que también existe algo interior. No solamente existe lo de afuera, existe también un mundo maravilloso que está dentro nuestro. Y a veces pasan los años, pasa la vida y perdemos la oportunidad de tomar contacto con lo más hermoso y lo más bello que puede encontrar un ser humano, que es su vida interior. Y lo más maravilloso que podamos llegar a imaginar. Todo eso que buscamos fuera, lo tenemos dentro. Hay un viejo cuento que ya lo hemos contado muchas veces, que es ese del tesoro interior que cuenta Mario Rosso de Luna, donde dice que de manera simbólica los dioses escondieron un tesoro en el corazón del ser humano, para que el ser humano no lo encontrara. Porque como siempre estamos buscando por fuera, no se nos ocurre mirar dentro, que es donde tenemos nuestro verdadero tesoro. Y nuestros verdaderos amigos y aquellas cosas que más amamos están dentro nuestro. Para despertar a esa vida interior, el Bhagavad Gita, pues justamente nos presenta de manera simbólica pues una batalla. Y en esa batalla, como en todas, hay dos bandos. Unos que representan los defectos, que le llaman los Kauravas, y otros que representan las virtudes, que les llaman los Pandavas. Estos encabezados por un héroe que se llama Arjuna, y ese Arjuna representa a cada uno de nosotros que ha despertado a su vida interior. Entonces Arjuna, cuando ha despertado a esa vida interior y se da cuenta que todo aquello que él creía que era lo único que existía, es decir, su vida exterior, sus pasiones, sus cosas, se da cuenta que hay algo dentro suyo que le dice que eso lo tiene que trascender, entonces ahí empieza una guerra. Y en una guerra que se necesita una estrategia. Es decir, lo que nos enseña la filosofía, esta filosofía oriental y occidental, como vamos a ver, porque también en Occidente nos hablan de estas enseñanzas, necesitamos una estrategia. Es decir, porque en una batalla necesitamos saber cómo enfrentar a nuestros enemigos. Vuelvo a repetir, es todo una lucha interior. Porque además nos enseña el Bhagavad Gita y también la voz del silencio que estos Kauravas son súper astutos. O sea, que conocen esto de las técnicas de camuflaje. Claro, como es una guerra. Entonces, a veces, nuestros vicios, nuestros defectos, se disfrazan de santidad.
O sea, son buenos y a veces tenemos defectos y creemos que eso es una virtud. Es decir, nos hemos enamorado tanto de nosotros mismos, nos pasa como Narciso, que nos miramos reflejados en el agua y nos enamoramos de la imagen que hemos visto, pues a veces nos enamoramos también de nuestros defectos y no nos damos cuenta que lo son, que son defectos. Y bueno, entonces si estos enemigos son tan astutos, que conocen estas leyes del camuflaje y todo eso, ¿qué es lo que nos corresponde hacer en una guerra para salir victoriosos? Entrenar. Tendremos que entrenar, porque si tenemos que enfrentar a un enemigo y no entrenamos, ¿no? O sea, si tenemos que enfrentar a un adversario, imaginaros no sé, un deporte, unas olimpiadas, ¿no? Si queremos vencer a un adversario, que no es el espíritu olímpico. El espíritu olímpico es vencernos a nosotros mismos. Pero si queremos vencer a un adversario, tendremos que ir a entrenar especialmente un músculo, que es la virtud. Y ahora la pregunta es, ¿y dónde puedo encontrar el gimnasio donde entrenar ese músculo? Porque claro, si voy a un gimnasio y le digo, oiga, que vengo a entrenar, ¿y qué quiere entrenar usted? La virtud. Entonces, inmediatamente llaman al 112 y dice, oiga, por favor, mande los loqueros una camisa de fuerza, porque tengo aquí alguien peligroso. Quiere entrenar la virtud. Miren, no es aquí. Les recomendamos que vaya a Nueva Acrópolis, que ahí sí que va a poder entrenar la virtud. Claro, porque ¿dónde podemos entrenar la virtud? Bueno, fundamentalmente en la vida, porque la vida es la gran maestra, en la que nos enseña. Pero obviamente necesitamos no jefes de guerra, no jefes militares, necesitamos maestros, porque quien enseña a los pandavas son maestros. ¿Comprendéis? En esto del arte de la guerra necesitamos maestros de la guerra interior, que conozcan el arte más difícil que existe, el arte más grande, más majestuoso, que es el arte de vivir. En el arte de vivir necesitamos maestros y que ellos nos vayan indicando por dónde tenemos que recorrer ese camino de sabiduría. ¿Por qué nos pueden indicar el camino? Porque ellos ya lo han recorrido, ¿no? Nadie nos puede indicar un camino si previamente no lo ha recorrido. Entonces, los maestros nos pueden enseñar esas armas que son las virtudes. Es decir, la virtud serían las armas para poder enfrentar a esos enemigos interiores. Claro, ¿por qué? Porque con un defecto se puede combatir con una o con varias virtudes, es decir, con uno o varios pandavas. Por ejemplo, antes hemos mencionado la impuntualidad, es un defecto, ¿no? ¿Con qué pandavas lo podríamos, o sea, con qué virtudes lo podríamos enfrentar? Ahí parece que alguien lo sabe. Pero dile que si no está aquí, no. ¿Con? Bueno, pero ese no la tenemos, porque si somos impuntuales, claro, si somos impuntuales significa que la virtud de puntualidad, ese pandava no lo tenemos. Porque tenemos que, bueno, ahora luego hablaremos de los valores también, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tenemos una virtud que sí que nos puede ayudar para vencer ese pandava. A ver, por ejemplo, el respeto a los demás. Imaginaros, yo a lo mejor no soy puntual, pero sí que tengo en mí ese respeto a los demás. Por lo tanto, yo me puedo decir, oye, si yo no soy puntual, estoy faltando al respeto a la persona con la que he quedado. No puede ser que no sea puntual. ¿Verdad? Bueno, pues ya tenemos un elemento. Quiere decir que lo que os decía es que lo de los valores son como virtudes en estado latente. Latente significa que lo tenemos porque todas las virtudes las tenemos todas y todos las tenemos. Lo que ocurre es que no todos las tenemos activadas.
las tenemos algunas en estado latente. Y a eso que está en estado latente le llamamos valores. Cuando están en estado latente les llamamos valores. Y cuando ese valor lo hemos llevado a la acción, que eso hemos dicho, ¿verdad?, que era la virtud, cuando lo llevamos a la acción a través del esfuerzo y del trabajo con nosotros mismos, entonces ya no hablamos de valor, hablamos de una virtud. Fulanito tiene esta virtud. Y todos tenemos virtudes, incluso aquellos que os puedan caer fatal, porque seguro que conocéis gente que os cae horrible, os cae fatal, esas personas que os caen fatal seguro que tienen virtudes. Lo que a vosotros no os gusta no serán sus virtudes, pero seguro que las tienen. Todos tenemos virtudes. Ahora, como estamos en una escuela de filosofía, y la escuela de filosofía, a la manera clásica, lo que busca es el conocimiento de nosotros mismos, la pregunta es, ¿conocemos cuáles son nuestras virtudes? Porque si yo os hago ahora una pregunta, ¿cuáles son vuestros defectos? No quiero saberlos, pero os vienen, si yo digo, ¿cuáles son vuestros defectos? Y os ponéis a pensar, ¿os vienen cuáles son vuestros defectos? ¿Sí? ¿Sí? Alguien puede ser puro y decir, yo es que no me encuentro ninguno. Entonces le cedemos el micrófono. Sí. Ahora, fijaros una cosa. Si yo digo, ahora tratar de ver dentro vuestro cuáles son vuestras virtudes. ¿Lo tenéis tan claro como los defectos? No. Pero tú los conocemos todos. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué será? ¿Será porque esta vida nos enseña solamente a mirar el lado oscuro de las cosas? ¿Porque solamente nos enseñan a criticar a los demás? ¿Porque nos enseñan solamente a ver lo malo, lo feo? ¿Puede ser? ¿O hay algún programa de televisión que conozcáis que hable sobre el desarrollo de la virtud? ¿No? No. Una serie que nos hable en capítulos, en lugar de sobre la vida de Al Capone, sobre la vida de Sócrates. No. No está. Esas series las podemos hacer nosotros. A ver. ¿Será por eso? ¿Conocéis algún canal de televisión que dé buenas noticias? No. Asesinatos, violaciones, ¿no? Desastres, volcanes, guerras. No. ¿Será que todo eso despierta en nosotros aspectos negativos dentro nuestro? Porque ¿es que acaso eso nos hace bien? ¿Nos hace bien saber que un adolescente ha matado a 20 niños? ¿Nos hace bien? Nos hace bien ver todas las catástrofes que vemos todos los días, ¿no? Porque es como si nos están dando un alimento malo, ¿verdad? Porque no nos alimenta eso, nos hace daño, nos hace ver todo el mal que hay en el mundo. Pero ¿por qué no nos hablan de las cosas buenas? ¿Por qué no nos hablan de la gente que ayuda a otros seres humanos? De la gente buena que hay, de las cosas buenas que se hacen, de la gente que se preocupa por los demás. Hay mucha. Claro, por eso nos han acostumbrado a ver el lado malo de las cosas. Y cuando empezamos a pensar, no sé, o vemos a alguien, enseguida empezamos a pensar mal, o a criticar, o a ver el aspecto negativo de esa persona. Entonces es bueno que cambiemos, si queremos desarrollar las virtudes, y tratemos de ver el aspecto positivo de la gente, el aspecto positivo de las personas, que eso es lo que nos puede enseñar. Porque a nivel de defectos, más o menos, tenemos todos los mismos, más o menos. Ahora, a nivel de virtudes, cambia. Entonces, lo que nos ayudaría es a conocer el aspecto bueno, el aspecto positivo, las virtudes de los demás. Por eso una escuela de filosofía es buena. ¿Por qué? Porque la vida nos enseña y te ayuda a poner en práctica las cosas que estás aprendiendo.
Pero una escuela estamos como en una unidad y nos estamos siempre apoyando, ayudando, venga. Y estamos viendo el ejemplo que nos da un compañero. Y estamos viendo las cosas buenas que hace alguien. Y eso nos inspira, porque, ¿sabéis? El ser humano no aprende a través de las palabras. El ser humano aprende a través de la vida y a través del ejemplo. Es decir, que por escuchar esta conferencia no vais a ser mejores, ni vais a desarrollar tampoco ninguna virtud. Ahora, si os ponéis a trabajar con vosotros mismos, inspirados por algo, entonces podréis cambiar cosas y podréis mejorar. Por lo tanto, en este camino del conocimiento de nosotros mismos, tenemos que desarrollar esos valores que están latentes. De hecho, como escuela de filosofía, nosotros tenemos 3 principios fundamentales y nuestro tercer principio, que para nosotros es el primero, nos habla de desarrollar los poderes latentes en el hombre. Porque eso es lo fundamental. Si no desarrollamos los poderes latentes en el hombre, no podremos evolucionar, no podremos despertar a todo ese mundo interior. Y para poder desarrollar esos poderes latentes hay como tres puntos fundamentales. Primero, reconocer cuáles son nuestras virtudes y desarrollarlas. Segundo, reconocer cuáles son nuestros defectos y combatirlos. Y tercero, establecer una base. Una base que son los cimientos morales sobre el cual se van a asentar las virtudes. Porque esto es muy importante, ¿no? O sea, se nos ha quedado reconocer las virtudes y desarrollarlas, reconocer los defectos y combatirlos, y establecer una base moral para poder desarrollar las virtudes. Porque claro, las casas no se empiezan por el tejado. Las casas se construyen en base a unos cimientos y cuando más grande es la casa, los cimientos son más profundos. Todos habéis visto cómo se construye, ¿no?, una casa. A lo mejor no todos los pasos, pero habéis visto que cuando empiezan a construir, ¿qué es lo que hacen? Excavan, ¿verdad? Excavan para limpiar todo lo que hay ahí y poder poner unos cimientos fuertes sobre los cuales levantar un edificio. La naturaleza nos enseña lo mismo. Es decir, nosotros vemos un árbol, no sé, grandioso, gigantesco, como este que está en la calle Juan Fabregat, que es tan bonito. Ese árbol que es tan grande, ¿sabéis que las raíces son igual de grandes? O sea, un árbol es tan grande hacia arriba como hacia abajo. Si no tuviera grandes raíces, no podría crecer. Entonces, bueno, aprendamos de la naturaleza. Tendremos que tener unas fuertes raíces, que es nuestra moral, nuestra ética, sobre la que levantar el edificio. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño dibujo, pero ya os aviso, el que avisa no es traidor, que una de mis virtudes no es el dibujo. Podría hacer pasar aquí a alguien, algunos condiscípulos que dibujan bien, pero por no ponerlos en un brete. Pero si ponemos, vamos a suponer que esto es una base. Y esto es una base moral. Sobre esta base vamos a imaginar que esto, no sé, está apoyada sobre una montaña. Vamos a imaginar la Acrópolis. Y vamos a construir ahí como un pequeño templo. Entonces, el primer escalón que vamos a construir sobre esa base tiene que ser el de la ética, el de la moral, porque ¿cómo vamos a desarrollarnos si no sabemos lo que está bien y lo que está mal? Es decir, cuando una sociedad está en decadencia, está corrupta, como la que estamos viviendo hoy nosotros, que ya pasó en la antigüedad, no es la primera vez que el mundo está así.
¿Quién fue lo que sacó a ese mundo, a esa sociedad de ese estado de decadencia y de corrupción? Las escuelas moralistas, como la de los estoicos en Roma. ¿Por qué? Porque lo primero, antes que la filosofía, está la moral, saber qué está bien y qué está mal. Lo digo porque hoy en día, como no sabemos muy bien, parece que todo vale, pero no, todo no vale. Debemos de saber qué está bien, qué está mal, para poder subir al siguiente escalón, que es la filosofía, que es saber qué es verdad y qué no lo es, que eso es la filosofía, la búsqueda del saber. Y así poder acceder al tercer escalón, que es la vida espiritual, que es saber qué es real y qué no lo es. Pero tenemos que empezar por la moral, por la ética. Y una de las cosas que nosotros aprendemos en la primera clase del curso de filosofía que damos en la escuela es qué es ética y moral. Porque es la base, es todo. Si no sabemos lo que es la moral, si no sabemos lo que es la ética, qué es la vida moral, porque hoy en día, hablando de esto de las virtudes y del conocimiento, se le da mucha importancia a lo intelectual. Gente que sabe mucho, que habla muy bien, que nos habla de cosas muy bonitas, pero que luego a la hora de la verdad no practica lo que vive. Y hemos dicho que virtud es acción. Virtud es acción, virtud es esfuerzo. Y vivimos en una cultura del confort, que no está mal. Yo no digo que la gente tenga que estar durmiendo en el suelo ni pasando frío, pero es esa búsqueda de la comodidad internamente, psicológicamente, nos ha llevado a un estado de comodidad donde no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para ser mejores. Y la moral es una idea de unidad, es decir, yo pienso que esto que he aprendido es válido, es bueno, voy a llevarlo a la práctica. ¿Comprendéis? Eso es moral. O sea, yo entiendo que algo es bueno, lo llevo a la práctica. Ahora, yo entiendo que algo es bueno, pero no lo hago, eso es vida intelectual. Para no tocar el mundo de hoy, para no herir susceptibilidades. Rousseau, la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero Rousseau tenía un barco de esclavos, ¿no? Iba a África, cogía gente, luego lo vendía como esclavos. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Entendéis? Queda muy bonito que yo diga liberté, égalité y fraternité, pero si luego a la hora de la verdad yo hago lo que hago, eso es vida intelectual. Vida moral significa que yo tengo que amar y plasmar aquellas cosas que yo entiendo que son válidas y que forman parte de mi vida. Lo contrario es mentir a los demás y, lo peor de todo, mentirnos a nosotros mismos. Porque si nos engañamos a nosotros mismos, pues estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo una oportunidad de despertar, una oportunidad de avanzar. Por lo tanto, en este camino de descubrimiento, de vida interior, podemos, si os parece, pensar o hablar cómo vivían esto los griegos. Porque no solamente en Oriente nos hablan de las virtudes, sino que también los griegos nos van a hablar muy especialmente de la virtud. Y tenemos ejemplos como el de la escuela pitagórica. Sabéis que los pitagóricos eran tan estimados por la gente que en un juicio la palabra de un pitagórico era inapelable. O sea, un pitagórico decía, yo he visto esto, esto ha sido así, no hacía falta preguntar a nadie más. Tal era el grado de virtud que tenían los pitagóricos, demostrado por su vida, con acciones, por lo que hemos dicho antes, con acciones. Entonces, era decir, si esto un pitagórico no miente, un pitagórico no engaña. Y hay muchos ejemplos que nos llevaría mucho tiempo contar de historias muy preciosas, ¿no? Muy bonitas de los pitagóricos. Y tenían otra costumbre los pitagóricos, que cuando acababa el día, por la noche,
repasaban lo que habían vivido y decían, a ver, ¿cómo me he comportado hoy? Me he equivocado en esto. No he podido contener mis emociones en esto. Le he contestado mal a alguien. Me he comportado mal con esta persona. Mañana voy a rectificar todo esto. Entonces, cuando se levantaban al día siguiente, sabían sobre lo que tenían que trabajar para que no les volviera a pasar. Es decir, esto lo va a decir también Sócrates. La vida sin reflexión no es vivir. Si no hay reflexión, no hay vida. Claro, porque la reflexión es flexión hacia adentro, hacia el interior. Eso es vida interior. ¿Entendéis? Si no hay reflexión, no hay vida interior. Si nosotros al cabo del día no reflexionamos sobre lo que hemos hecho, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal, que es la moral? Y decir, me he equivocado en esto. No es suficiente decir me he equivocado. Tengo que reparar el daño que he causado. Si a alguien le ha hablado mal, al día siguiente tendré que hablar con esa persona y decirle, mira, quiero pedirte disculpas, te contesté mal, te levanté la voz, no, estuve mal. De verdad que lo siento. Lo que pasa es que a veces el ser humano cree que por disculparse se humilla. Y disculparse es lo más humano que podemos hacer porque nos equivocamos todos los días en muchas cosas. Por lo tanto, es bueno que reconozcamos, porque ¿sabéis qué pasa? Que si no reconocemos nuestros errores, si no reconocemos lo que nos hemos equivocado, ¿cómo vamos a avanzar? Si pensamos que somos perfectos, ¿cómo vamos a mejorar? Si creemos que ya hemos llegado a donde tenemos que llegar. ¿Entendéis? Entonces, a excepción de el Buda o Jesús o alguno de estos grandes seres, a todos los demás nos queda mucho. Y en Grecia, y hablando ya de la tradición platónica, había algo muy importante que formaba parte de la educación de todos los griegos, y era lograr la arete, la excelencia, la virtud. Lo podríamos traducir como virtud, la arete. Decía Platón que la arete es apropiarse de lo bello internamente. Y fijaros qué relación tiene con el Bhagavad Gita, porque arete tiene la raíz del dios Ares en Grecia, que es el dios de la guerra. El dios de la guerra interior. Esta que hemos dicho en el Bhagavad Gita, arete. Y hay un... Claro, los griegos enseñaban a través de los mitos, como sabéis, ¿no? Y Platón recoge varios mitos, no solamente el de la caverna, sino recoge más mitos porque era esa forma de enseñar que tenían los antiguos, los presocráticos. Y en uno de estos mitos nos dice cuál es el origen de la verdad. ¿No? Porque nosotros como filósofos amamos la verdad, buscamos la verdad. ¿Qué nos dicen los griegos de dónde viene la verdad? A la verdad, en griego, le llaman aletheia. Aletheia. Lleva una H. Okay. Por eso había una sociedad a principios de nuestra era que se llamaba los filaleteos, que eran los amantes de la verdad. Aletheia. Y aletheia se compone de una partícula privativa que es A, que significa no, A significa no, y letheia, que significa olvido. O sea, el no recordar. Entonces, Platón, ¿no?, nos habla en su libro 10 de la República que las almas cuando vienen a la vida pasan por un río que se llama el leteo, el río del olvido, y entonces beben y cuando vienen a la vida no se acuerdan de sus vidas pasadas. Pero parece ser que la verdad no pasa por ese río. Por lo tanto, la verdad que está en nuestro interior la podemos descubrir.
porque ella no bebe del agua del olvido. ¿Y cómo se puede sacar esa verdad? A través de la educación. Por eso Platón dice, todos los seres humanos en realidad son sabios. Lo que ocurre es que la sabiduría la tienen dentro. Hace falta alguien que saque esa sabiduría hacia afuera. Y ahí viene el pedagogo, el educador, porque educar significa educir, sacar de dentro hacia afuera. Es decir, necesitamos a alguien que tenga ese arte, esa maestría de sacar de dentro toda esa sabiduría que está en cada uno de nosotros. Pero nos dicen algo todavía más bonito y nos dicen que Aletheia, la verdad, es hija de Zeus, que es el más grande de los dioses. Y no solamente es hija de Zeus, sino que es madre de Arete. O sea que la verdad es la madre de la virtud. El conocimiento es la madre de la virtud. Y nos dice este mito, y Arete amamantó al dios Apolo. Qué bonito. Apolo, que es el que nos da la vida, ¿no? El sol, que nos da la vida, que es el Dios curador, es el médico divino, por excelencia. Fijaros, Arete amamantó a Apolo, la virtud. Entonces, la arete es el ideal de los griegos, es lo que representa la virtud. Por eso a los que tenían esa virtud le llamaban aristos, ¿no? La aristocracia. Aristocracia es el gobierno de los que tienen aristos, o sea, de los que tienen la virtud, de los que más saben, de los que más conocen, porque ya hemos dicho que la verdad es la madre de la virtud, es decir, que el conocimiento nos lleva a la virtud. Y fijaros en los diálogos de Platón, ¿no? ¿Cuántos diálogos tiene que hacen referencia a las virtudes? Menón sobre la virtud, Fedro sobre la belleza, Laques el valor, Lisis la amistad, ¿no? Y así tenemos el banquete sobre el amor. ¿Y por qué le dedicaría Platón tantos diálogos a la virtud y a las virtudes en general? Sería que él consideraba que esa virtud era lo más importante que podíamos conquistar, porque su libro más famoso, La República, ¿de qué habla? De la justicia. La virtud, ¿no? La virtud por excelencia. Y Platón, fijaros que su primer diálogo, que es la apología de Sócrates, porque sabéis que su maestro Sócrates fue condenado a beber la cicuta porque justamente lo acusaban de corromper a la juventud. ¿Por qué? Porque Sócrates interrogaba a los griegos sobre la arete. O sea, ¿qué es para ti la virtud? ¿Por qué? Porque quería que sacaran de dentro estas cosas que estamos tratando aquí, es decir, que la gente despertara interiormente, que no se creyera que tenía una virtud. ¿Qué es para ti la justicia?, preguntaba. ¿Qué es para ti el valor? ¿Qué es para ti la amistad? ¿Qué es para ti la piedad? El Eutifrón. Él trata de que descubramos dentro nuestro todo ese potencial tan grande que tiene el ser humano. Y claro, él se dio cuenta de algo muy doloroso, y es que su maestro era Sócrates, que sabéis los que estuvisteis la semana pasada en la conferencia de David, el ejemplo de virtud que fue siempre Sócrates. Se dio cuenta de que no era suficiente que Sócrates fuese justo, porque fue condenado a muerte. El Estado tenía que ser justo. Por eso él propone un estado ideal donde reine la justicia, porque no quería que sucedieran más casos como el de Sócrates. No quería que un hombre virtuoso fuese condenado a beber la cicuta. Y hay otro mito donde nos habla también de las virtudes fundamentales. ¿Cuáles son las virtudes fundamentales para Platón? Las que se asentarían sobre esta base. Bueno, las virtudes fundamentales serían la prudencia,
la templanza, la justicia y la fortaleza. Estas son las 4 virtudes fundamentales que Platón dice que tiene que tener no solamente el individuo, sino también el Estado. Porque nos habla que hay un mito, que seguramente lo conocéis, está en el Fedro, este que nos habla del carro alado. Y en el mito, como sabéis, los mitos son cuentecitos que nos están explicando verdades a nivel psicológico. Dice Platón en el Fedro que los dioses van en sus carros alados hacia la llanura de la verdad, ¿no? Y van en sus carros y sus caballos les responden de maravilla, obedecen a los dioses, etc. Y detrás van los seres humanos con sus carros, ¿no? Y claro, las alas de esos carros de los seres humanos no son como las de los dioses, porque las alas simbolizan la inteligencia. Entonces la inteligencia en el carro de los hombres, las alas son pequeñitas. Y luego el auriga que conduce ese carro dice que hay un caballo blanco que es obediente, que hace caso al auriga, y que hay un caballo negro que siempre trata de salirse del camino. Y el auriga tiene que estar constantemente tirando de él para llevarlo al camino. Y ahí justamente nos está hablando de los distintos tipos de alma que nos dice Platón, es decir, de un alma racional, relacionados con la mente pura, y ahí la virtud de esa alma es la prudencia, porque la prudencia es la sabiduría. Tenemos otra alma que es el alma irascible. El alma irascible, que dice Platón, que tenemos que trabajar con ella en base a la fortaleza. ¿Para qué? Para que esa irascibilidad no degenere en violencia, sino que a través del coraje, o sea, del valor, ayude al alma racional que está representada por el auriga. Y tenemos finalmente un alma que es la de los deseos, la de las pasiones, que es el alma concupiscible, y a esa hay que dominarla con la templanza, es decir, que hay que atemperar, hay que moderar las pasiones. Y la justicia es el resumen de esas 3, porque significa que estamos haciendo lo justo con cada una de esas partes. Porque parte Platón la sitúa la concupiscible en el vientre, la irascible en el corazón y la racional en la cabeza. Es decir, en la mente, pero no en la mente egoísta, sino en esa mente pura, en esa mente, digamos, del filósofo. Entonces ahí tenemos esa idea que tiene Platón de las virtudes que tenemos que desarrollar fundamentalmente. Y de Grecia, por no extenderme mucho, quería pasar a Roma, a los estoicos, y leeros algo de Marco Aurelio, el gran emperador estoico, para que veáis cómo eran estas escuelas morales de filosofía, donde para el estoico lo fundamental es la virtud. Lo que conduce a la divinidad es la virtud. Y dice, en el primer libro, que está dedicado, bueno, son varias páginas, yo he entresacado algunas cosas, pero dice, aprendí de mi abuelo Vero su bondad y no enojarme con facilidad, de mi madre su sentido religioso, su inclinación a dar cuanto tenía y abstenerse de cualquier acto de maldad, así como su vida sencilla, lejos de toda clase de lujos y vanidades. De rústico, el haberme convencido de que era preciso controlar mi carácter y vigilarme muy atentamente. De Apolonio, la independencia, el decidirme a obrar sin vacilaciones y sin entregarme ciegamente en manos de la suerte, el no tener otro guía que la razón en cada instante, el ser siempre dueño de mí mismo. De Alejandro el gramático, no criticar a nadie, no irritarse ni mirar con desprecio a los que no hablan con la propiedad de vida. De mi hermano Severo, a amar al prójimo, a todo lo verdadero y a todo lo bueno. De Máximo, el dominio de sí mismo,
y el no dejarse arrastrar por ninguna clase de impulsos, fueran cuales fuesen, el valor en todas las circunstancias. De mi padre, la mansedumbre, pero también la firmeza inquebrantable en sus decisiones una vez adoptadas tras madura reflexión. A los dioses, el no haber caído en manos de los sofistas cuando me aficioné a la filosofía. Forzosamente tanta aventura me fue concedida por los bondadísimos dioses y por la fortuna. Si miráramos así la vida, me doy cuenta. Es decir, él trató de aprender de todos y de todos aprendió algo bueno. Todos le enseñaron. Y en realidad, en la vida, todo nos puede enseñar, pero para eso tenemos que dar un paso. Porque hemos hablado del filósofo, del que busca el saber, pero hemos hablado también de la vida moral. ¿Y quién tiene vida moral? El discípulo. El discípulo tiene vida moral. ¿Por qué? Porque el discípulo es el que lleva a la práctica las cosas que aprende. Y para rematar este templo tan parece una obra de arte abstracto, yo confío a vuestra imaginación. Pero nos falta ponerle aquí un capitel. Y en ese capitel tendríamos la devoción, la investigación y el servicio, que son las tres virtudes discipulares. Y así tenemos un templito muy bonito, que está apoyado sobre las 4 virtudes de Platón, y tenemos en la cúspide las 3 virtudes del discípulo. La devoción es una forma de amor incondicional, es la forma de amor más grande que existe. Se tiene devoción hacia lo superior, hacia lo divino, y también en relación con aquel maestro que nos ha despertado a la vida interior. Es una devoción, es un amor especial, es un amor totalmente inegoísta. Es como una muestra, digamos, de gratitud. Y esa devoción va unida de la investigación. ¿Y qué es la investigación? Porque a veces confundimos y creemos que investigar es llenar nuestra cabeza de definiciones o meternos en internet a buscar ahí en el buscador alguna palabra y entonces decimos estamos investigando. Pero eso no es investigación en el sentido clásico. Investigación en el sentido clásico sería llevar las verdades a la práctica. Eso sería investigación. Es decir, aquello que hemos aprendido, llevarlo a la práctica. Eso es investigar. Entonces yo estoy comprobando lo que he aprendido, si realmente esto me torna mejor. ¿Comprendéis? Porque no es Magister Dixit, no, el maestro lo dijo. No, ahora yo voy a llevarlo a la práctica y ver con qué dificultades me encuentro. Es decir, que a lo mejor hay cosas que no hago bien. A lo mejor no estoy llevando a la práctica bien las cosas o no sé cómo hacerlo. Tengo que investigar a ver cómo lo hago. ¿Comprendéis? Eso es la investigación. Es algo tangible, es poner las manos del alma a trabajar realmente con la materia, porque para despertar internamente tenemos que utilizar las manos del alma. Estamos trabajando en un mundo invisible si queremos despertar a lo mejor de nosotros mismos. Y el servicio es lo más grande que existe, por eso está allá arriba. El servicio es lo más grande que existe. Y es lo que a veces la gente rehúye, pues tiene miedo o piensa que servicio tiene que ver con alguna especie de esclavitud o de servidumbre o algo por el estilo. No. Servicio es el mayor acto de libertad que uno puede vivir. Es lo que nos dice Platón en su mito de la caverna, cuando aquellos que han salido de la caverna y se han formado y han aprendido, Platón dice, bueno, esto no acaba aquí. Ahora tienes que volver a la caverna. ¿Y cómo que tengo que volver? Claro, porque hay muchos allí que todavía creen que las sombras que ven son verdad. Tú sabes que no, porque tú ya la has visto. Entonces, el servicio es el restituir todo aquello que hemos aprendido para bien de los demás
y, y ponernos al servicio de los demás. Es decir, ¿para qué queremos ser mejores? ¿Para qué queremos ser mejores? ¿Queremos ser mejores para poder servir mejor? ¿Comprendéis? Es decir, nosotros, como escuela de filosofía me refiero, no creemos que la vida del filósofo sea esta del yogi, en el sentido del que se retira a una cueva y todo lo que aprende es para él y nadie se beneficia, sino más bien en esta idea de la restitución que decían los egipcios. O sea, yo aprendo algo, la vida me enseña algo, yo tengo que devolver aquello que he aprendido. Y el servicio significa ponernos al servicio de los demás. Y esta es la gran enseñanza que nos enseña y que nos transmite este mundo de virtudes. Es decir, las virtudes nos enseñan que en realidad nosotros somos los dueños de nuestro propio destino. Nosotros nos podemos construir realmente como seres humanos. Podemos, todas esas armas que son las virtudes, las podemos construir dentro nuestro. Esta acrópolis abstracta que está aquí, la podemos construir dentro de nosotros mismos. Las virtudes son seres vivos, es energía, y esa energía la podemos despertar. Ahora, tenemos que estar vivos, tenemos que querer hacer cosas, tenemos que ponernos a caminar, no soñar con lo que podríamos, no sé, no soñar con el Camino de Santiago. Si nos gusta el Camino de Santiago, recorrerlo. ¿No? Pero no estar pensando, ay, qué bonito si yo lo recorriera. No, tenemos que ponernos a la práctica, porque aquello que conquistemos, aquello que logremos en nuestro interior, eso no nos lo van a arrebatar jamás, ¿comprendéis? No, nada ni nadie nos puede arrebatar nuestros sueños. Nada ni nadie nos puede arrebatar nuestras virtudes. Nadie ni nada nos puede arrebatar nuestro mundo interior. Esas riquezas que tenemos dentro, como decía Sócrates. Sócrates decía, las riquezas vienen de la virtud, no al revés. O sea, aquel que es virtuoso tiene muchas riquezas en su interior. Entonces pongámonos, si tenemos estos sueños, a trabajar con nosotros mismos, a trabajar desinteresadamente por los demás, a ponernos al servicio de los demás, el poder ser mejores, el poder ser más virtuosos y entonces podremos despertar, como nos explica un viejo cuento que todos conoceréis, que es el cuento de Pinocho. Pinocho era hijo de Gepeto y de una hada azul, ¿no? Pero era de madera, aunque el hada azul le dio a Pepe Grillo, ¿no? Para que le dijera lo que está bien y lo que está mal. Pero él no le hacía caso y era una persona muy egoísta. Y claro, mentía. Y como mentía, pues la nariz se le hacía larga y se daban cuenta que estaba mintiendo. Pero él tenía un sueño, no sabía cómo plasmarlo, hasta que en un momento su padre Gepeto cae al agua y él, con desprecio total hacia su propia vida, se lanza al agua sabiendo que va a morir, porque es de madera y no sabe nadar. Y efectivamente así es. Su padre despierta en la playa y ve a su lado a su hijo Pinocho, que está muerto. Pero gracias al hada azul, Gepeto se transforma en un niño de carne y hueso. Pinocho se transforma en un niño de carne y hueso. Ese es el niño de los misterios. Ese es el niño Dionisos. Ese es el niño y la niña que cada uno de nosotros llevamos dentro. Ese es el que podemos despertar. Todos tenemos dentro ese niño, esa niña. Es de madera. La madera arde, se puede destruir. Pero a través del inegoísmo, a través de la virtud, a través del trabajo por los demás, se puede convertir en ese niño inmortal que todos soñamos. Si estáis dispuestos a hacer ese esfuerzo, pues estamos aquí para marchar con vosotros y hacer que renazca en nuestro corazón. Y así nuestra alma sienta palpitar nuevamente la belleza, sienta palpitar nuevamente el verdadero amor
el inegoísmo, la solidaridad, porque necesitamos conformar un mundo que tenga más luz, que sea más bello, donde los seres humanos estemos juntos, trabajando por algo que valga la pena. Y eso que vale la pena no solamente es el ser humano, son nuestros hermanos pequeños, los animales, nuestros hermanos pequeños, las plantas, y el mundo mineral, porque somos todos una gran familia. Muchas gracias.